Gonzalo Kaminsky con el tema de la elección propiamente tal, y yo lo voy a asistir para el tema de las preguntas, consultas y también ver el tema de la presentación. Vamos a ver. No, ponételo bien. No, te tiene que dar bien acá al frente. El coro ahí, ¿sí? Aló, sí. Bueno, como me presentaban y en el fondo como me presenté ayer, mi nombre es Gonzalo Kaminsky, soy bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Ya que hemos resaltado harto el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa cubre 5 comunas del área metropolitana, que es Ñuñoa, Macul, La Reina, La Florida, Peñalolén. Tenemos 11 estaciones. Hasta el año pasado ocupaba el cargo de comandante, que es uno de los cargos máximos en el tema ejecutivo. Tengo 15 años de bombero, 17 años de bombero, 15 años de instructor a través de la Academia Nacional de Bomberos. La verdad que hace 3 años que no me retiré en forma voluntaria de eso para poder dedicarme en forma profesional a hacer este tema y la verdad que no es compatible un poco con el tema bomberos hacer el cuento Academia Nacional. Un poco por eso va el tema del retiro. Una de las especialidades que tengo es el tema de rescate vehicular, hazmat y lo otro que me gusta mucho, el tema bombas, que es lo que me estoy dedicando ahora, el tema hidráulica, así que lo que quieran de consultas y lo que quieran preguntar después de lo que podamos ver en clase, para mí ningún problema. Les traje harta información, les voy a entregar en el disco que ustedes tienen esta presentación para que no tomen nota y podamos hacerlo bastante fluido el cuento, porque de verdad es como muy complicado tratar de explicar cómo romper un auto, cómo romper una estructura a través de un tema diapositiva, ¿te fijáis? Entonces, para mí es mucho más fácil que lo puedan tener, así que si quieren guardarlos el material, porque se los voy a entregar completo, digamos, toda la presentación y ustedes lo pueden tener y lo van a tener para ustedes y se los voy a dejar, digamos, acá. En esta primera parte, que es lo que vamos a ver, que son 2 horas de esto, la idea es que podamos ir revisando un poco lo que ha pasado a lo largo o a través del curso, lo que han visto hasta ahora, y podamos meternos o insertar en el fondo las técnicas de extricación como rescate vehicular desde un principio, que partía con esto que a mí de verdad, y yo creo que a muchos de nosotros nos gusta mucho, que es la parte estructural del vehículo y lo que podemos decir, cómo lo rompemos y cómo la parte que quizás más gozamos los bomberos en general y cuando nos toca mucho mejor, porque es el 1% los accidentes. Cuando hablaban ayer, si a la ONG nos dice mueren tantos personas, pero si de eso sacamos la estadística de cuántas veces nosotros nos toca ocupar esta parte, que es la parte más entretenida para nosotros, decir, cuando cortamos un auto, de verdad es sumamente poco en estadística. Pero sí o sí, de una u otra manera, cada vez que la tenemos que ocupar, para nosotros es sumamente importante, porque de verdad si no la sabemos ocupar o no la hacemos aplicable correctamente, es altamente difícil. Como primera fase de la presentación veremos el manejo del escenario. Y ayer ustedes veían, y para poder ir haciendo como un reforzamiento general de lo que estábamos viendo, decíamos, digamos, fases del escenario. ¿Cuáles eran las fases del escenario? ¿Cuáles eran las fases del rescate vehicular? No tanto, con uno me gastaba. ¿No? ¿Ah? ¿Cuáles eran? Vamos. ¿Evaluar qué? Escena. Primero, ¿qué evaluábamos en la escena, señores? Seguridad. Perfecto. Primera parte, siempre, y es lo que nosotros vemos en rescates vehiculares y en general todo, decíamos seguridad. ¿Seguridad para qué? Para nosotros, para los pacientes, para las víctimas y para las familias mirando. Perfecto. Una, nosotros como primera persona, segunda persona, tercera persona y después, paciente. Después, el resto. Ok. Segundo, ¿qué más evaluamos? No, antes de pasar a estabilización, ¿quién más evaluamos en escenario, en escena? Cinemática. Perfecto.
Pero daño y eso con la paciente. ¿Qué es lo que estamos evaluando ahí? Cinemática. Pero más que cinemática, ¿qué es lo que evaluamos? Cantidad de víctimas. lesionados, víctimas, pacientes. Ok. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Segundo, estabilización del vehículo. ¿Cómo estabilizábamos? ¿Quién se acuerda? Vehículos normales, puestos sobre sus 4 ruedas. ¿Cómo estabilizábamos? Cuña escalonada. ¿Cuántas? Por atrás, a ver para qué. Pues en el fondo parece que lo vamos a traer para adelante. 4. Usted, señor, dígame, ¿cómo es la forma? Ya, ¿cómo? De pie, vamos. De pie, vamos. ¿Ya? Una cuña escalonada al revés, una cuña en punta así, 2 de cada lado, y después se coordina con el compañero, se golpea al mismo tiempo para lograr que cuando se clave la cuña, el auto mientras levantarse quede en el aire. Poner la 2 adelante o la 2 adelante. Le acomodo el micrófono. Ya le bailo. Pero lo escuché, ¿ah? Lo escuché. ¿Está bien ahí? Sí. No, sí. Jodido. Estamos. 4 cuñas. Forma. 2 por los costados. ¿En qué parte del auto? ¿En qué parte del vehículo? En los zócalos. Perfecto. ¿Delante de qué? Delante del poste A y delante del poste B. Perfecto. Ok. Interno. ¿De qué? De los neumáticos. En el fondo, entre los neumáticos colocamos. Esa es una forma de estabilización. ¿Cuál es la otra? Teniendo en cuenta... No. Sobre las 4 ruedas. Piden el micrófono así la gente que está por internet siguiendo esto también. Ah, tenemos cuidado, que se me secó la boca. Bloquear los neumáticos con las cuñas. Tenemos con 4 cuñas y dijimos que esa era una de las formas. La otra forma, de 3 puntos, era por... ¿Cómo estabilizamos con 3 puntos? Micrófono para acá. De pie, no, vamos, alto. Si tenemos que habernos quedado, ¿no? O sea, Hola. Una de las maneras en triángulo. ¿ya? O sea, formando un triángulo entre los 2 puntos de un lado y el punto del otro lado. ¿Por qué parte? Vamos especificando. Auto, vehículo, rueda. Bueno, similar. De un lado, igual que de que cuando lo hacemos por 4 puntos. Y del otro lado, en el centro, en el medio de los dos. Para que quede en triángulo y se empareje el peso. Ya, ok. ¿Todos claros con el tema de la estabilización? ¿Sí o no? Me corrijan si me... No sé. ¿De atrás? Sí, del otro lado. ¿Bien? Sí, estamos, ok. Sí, lo ideal es que en el fondo yo tengo formas de poder estabilizar con 3 puntos. Lo ideal es que sea por delante de los neumáticos traseros. En el fondo coloco las cuñas escalonadas, ¿cierto? Y la tercera cuña por delante. En el caso cuando cae el motor o cae, en el fondo tengo una cuña natural. Por lo tanto, la voy a colocar por atrás y eso tendría como 4 puntos de estabilización. Cuando no tengo eso, la pongo por delante y eso también logro una estabilización triangular, como lo que decíamos recién, y logro la estabilización del vehículo. ¿Es verdad? ¿Por acá bien? Tengo una consulta. Sí. ¿Qué hay de cierto, como ayer lo hablábamos, del tema de desinflar las gomas? Está bien que hay una cuestión de tiempo y demás, pero en el caso de que nosotros pongamos las cuñas, que no lo podemos hacer de la manera que lo decía el compañero, de poner la cuña al revés. Ponemos la cuña escalonada como la conocemos, ¿sí? En la posición normal que va. ¿Sí? Y un toque de desinflar la goma para que el auto descienda y quede asentado sobre las cuñas. Digamos, si se hace un trabajo coordinado, Sí. ¿no es el mismo tiempo que tener que coordinar con el compañero o golpear juntos? Yo No, está bien. no sé si me explico. Sí, a ver. No sé si acá, pero por lo menos en Chile, una de las cosas de las cuales, y yo les voy a explicar un poco de nuestra, en el fondo de lo que yo hablo y lo que vengo a hablar. Nosotros dejamos de desinflar neumáticos nada más porque era un tema de que cuando llegaba la grúa que se llevaba esto, decía, bueno, lo que me dejaron, o sea, cómo lo subo, cómo me lo llevo, cómo hago esto. Yo creo que no hay un cambio a nivel de que tú puedas decir, ¿sabes qué?
dicen que cuando uno colocaba las cuñas escalonadas era desinflar la totalidad de los neumáticos y que lo que pasaba, el auto asentaba en las cuñas escalonadas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, con esto logramos parar el movimiento lateral, que cuando tú decías, colocábamos las cuñas, lográbamos parar el movimiento de una u otra manera y entrábamos y tenía eso que podía tener las gomas. Cuando desinflábamos los neumáticos, en el fondo lográbamos parar todos los movimientos. Y en Chile se paró, y yo creo que a la larga de todos, porque nunca nadie andábamos con un compresor para poder decirle después, cuando terminábamos nuestro rescate, poder ir, inflar los 4 neumáticos y poder dejarlos con aire. Y también un poco porque los bomberos decimos, cuando vamos a desinflar, desinflamos todo y no una parte para que solo se asentara el neumático, digamos, sino que también por la comodidad y por el tiempo que nos tomaba decir cuánto me voy a demorar en desinflar un neumático, más fácil sacarle todo y seguir con el de al lado. Entonces, yo creo y recomiendo seguir desinflando lo que el vehículo se asiente, y en el fondo nosotros tenemos que lograr nuestro objetivo cuando nosotros vamos a hacer una buena estabilización, es lograr que el auto realmente no tenga ningún movimiento. Entonces, si eso para nosotros toma tiempo de poder desinflar los neumáticos, lamentable. ¿Cómo lo hará la grúa para llevarse el auto? Bueno, de verdad no es un problema nuestro, se lo dejamos a otra persona. Sí. ¿Vos particularmente usás las cubiertas? ¿O no lo usas más? Sí. ¿O trabajás con Lo que pasa es que antes, estoy hablando hace algún tiempo, con la idea de que cuando nosotros estabilizamos en forma triangular, ¿no es verdad? Triangular, hablábamos de las 2 ruedas traseras, por la parte delantera poníamos las cuñas escalonadas, íbamos por la parte de adelante, poníamos las cuñas escalonadas, y con eso desinflábamos los neumáticos. ¿Qué lográbamos con la desinflada de los neumáticos? Era que el auto asentara sobre las cuñas, ¿no es verdad? Y con esto evitábamos cualquier movimiento. Ahora, cuando estamos colocando una cuña más o estabilizando de una otra manera, se supone que con eso, las cuñitas, no las escalonadas, sino que las cuñas de madera que estamos colocando sobre las cuñas, evitan este movimiento que hacía de una otra manera laterales el vehículo. Por lo tanto, cuando lo hago con 4, quizás evito desinflarlo porque ya tengo de una u otra manera cubierto el tema de este movimiento. Por lo tanto, no lo desinflo. Pero sí, con 3 cuñas nosotros lo desinflamos, y hasta hace 2 años que estamos pasando este tema de estabilización, y cuando discutimos 1000 veces cuál es la mejor forma de estabilizar un auto, que decíamos con 3 o con 4, es la vieja historia de decir ¿qué nos ha dado más resultado en la vida? La mesa coja de 4 patas, que generalmente donde uno va a un restaurante y se sienta, y ¿qué es lo que pasa? Que generalmente se mueve, o de 3, que es súper estable. Entonces, yo creo que si lo hacen con 3, yo les recomiendo que lo desinflen hasta que en el fondo se asiente bien el vehículo. Micrófono. Vale. Hola. Sí. El año pasado viajó una delegación de acá de la regional número 3 de acá de la provincia. ¿Ya? Viajaron a la Academia Nacional, la de Chile. Y bueno, y allá el método era 4 cuñas al revés, 4 cuñas escalonadas al revés, con las cuñas abajo, sobre un taco o choco, que le dicen ustedes, al revés, así. Con esa técnica vinieron de allá, por eso yo te comentaba de eso, que lo hacíamos así. Yo no estoy diciendo, en el fondo no estoy diciendo que sea mala. Y si la técnica está, a ver, yo estuve hace muy poco en una visita que vino el representante internacional de Hertz. Hertz es la Lucas, no sé si ubican las herramientas Lucas, en el fondo en Chile, y él lo hacía con 4 cuñas, y explicó que con eso evitábamos el desinflar las gomas o los neumáticos. Con 4 cuñas, tal como te lo explicaron en la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Lo que estábamos viendo es que si lo hacemos con una estabilización de 3, que lo hicimos durante 15 años, y desinflamos los neumáticos, es lo mismo. O sea, yo creo que es como redundar en darse vuelta en algo que está. Si lo hago con 4, y en el fondo el tema de lo que me demoro en colocar las cuñitas, porque uno dice, sí, de acuerdo, yo me demoro, ¿cuál es la idea de la estabilización?
¿Y cuál es el punto de la estabilización? Es que no ingrese nadie al vehículo hasta que el vehículo esté estabilizado. Entonces, lo que hablamos es que este proceso de estabilización es rápido. Es verdad, ¿no? ¿Los otros estamos bien? No hay nadie durmiendo todavía. Está ganando tiempo porque le está quitando una cuña. Claro, y en el fondo cuando hablábamos de 3 decíamos ganábamos tiempo de quitar una cuña. ¿Y qué pasa? Que entre colocar las cuñas, no escalonadas, sino que las cuñas por debajo, es decir, yo trato de pensar, de decir, cada vez que inventamos un método distinto, o cada vez que, porque esto es adaptado, y debemos entender que no adaptado, pero esto lo traemos a medida que Estados Unidos, en el fondo, inventa una técnica nueva, la tratamos de traer a Chile, o la tratamos de traer a Sudamérica, que somos sudamericanos, y en el fondo la tratamos de integrar con equipos profesionales, donde de repente de verdad trabaja alguien que baja específicamente solo a acuñar. Entonces, hay que tratar de pensar que lo que tenemos es lo que podemos hacer. Entonces, si lo hacemos con 4 y colocamos eso, de verdad no necesitamos desinflar neumáticos. Si lo hacemos con 3, yo pienso, y de verdad les digo, no todas las cuñas caben perfectamente por desarmar los vehículos, por los impactos, por la presión, por lo que tienen, por cómo reciben los impactos y todo. De verdad no quedan homogéneamente a que yo coloque las cuñas escalonadas. Muchas veces coloco la cuña por detrás o por delante y la cuña ni siquiera alcanza a topar. Y la idea de cuando desinflamos los neumáticos, que al final, para poder terminar este tema, es que se asentara el vehículo sobre estas cuñas escalonadas. No está mal que se incluya. No, no está mal. No está mal. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Acceso a la víctima. Antes de empezar, y por qué yo lo pongo, de verdad es como súper repetitivo, pero la idea de colocarlo tiene un fin. ¿Cuál es el fin de colocarlo ahí? Acceso a la víctima. El fin es que yo cualquier corte, y ustedes lo tienen que haber visto, lo que yo haga, digamos, como aplicación de técnicas de estricación vehicular a un vehículo, es decir, es irrevocable, después posteriormente no lo puedo volver a reparar. Entonces, lo ideal es que cuando yo, además de hacer el acceso a la víctima para mi soporte vital, la idea es que yo siempre verifique qué. Es que si los vidrios de una u otra manera abren, la puerta abre, no necesariamente tengo que romperlo y abrir y sacar la puerta. ¿Me entienden? Entonces un poco ahí lo puse y está puesto y en el fondo es el orden de lo que debo verificar antes de cualquier cosa. Yo manejo el escenario, estabilización del vehículo y veo, puertas abren, qué es lo que no abren, vidrios bajan, vidrios que no bajan, ok. Soporte vital. Y cuando hablamos de soporte vital, así bien somero, porque no es un tema de lo que vamos a ver en la mañana, es que en el fondo es el ingreso del vehículo y la tensión primaria o la tensión que yo le doy aplicada directamente con el ABS del trauma, y es lo que nosotros aplicamos en el tema rescate vehicular. Y por último, extricación, que lo puse 2 veces para que por si no lo leían. Una extricación y extracción del paciente. Vamos, tío. Dale nomás. Dale. Ya, aquí un poco nos detenemos y me interesa que ustedes veían el tema de la protección biológica cuando hacíamos soporte vital, pero cuando nosotros aplicamos protección mecánica, o sea, cuando aplicamos cualquier técnica de técnica de extricación, lo que me interesa y interesante para todos ustedes es que lo importante acá es que debo tener como primera protección y como primera prioridad la protección mecánica, consistente en... ¿Y allá están durmiendo o no tienen casco? No les alcanzó. Se los traigo. Protección mecánica. Segundo, asistencia, en el fondo, asistencia vital de lo que hablábamos, protección biológica, y por último, protección psicológica, que esa la pueden ver con los que tengan que hablar, porque muy psicológico no soy. Dale. Manejo del equipo. Cosa importante en el fondo, antes de introducirnos al tema de las herramientas, y esto es importante. Nunca colocarse entre la herramienta y el vehículo. Súper característico en el fondo cuando nosotros vamos a ocupar o vamos a utilizar herramientas. Yo no les quise poner ni traer un poco de cómo se tomaban ni eso, porque la idea es que lo veamos en la práctica. Tenemos hartos autos para cortar y eso lo vamos a ver y vamos a tratar de hacerlo lo mejor y muy práctico.
Pero en el fondo lo importante es que nunca se coloquen, si van a sacar la puerta, hacia adentro, porque las herramientas empiezan a buscar automáticamente sola su posición. No tenemos que luchar con ellas, por lo tanto generalmente se vienen contra el cuerpo. Lo ideal es que la herramienta haga la fuerza y no la persona que está operando. Cuidado con las mangueras y conectores, eso es un tema que tienen que tener ustedes siempre, revisarlas, porque otra cosa que nosotros tenemos los bomberos es que las ocupamos, las enrollamos, las tiramos dentro del camión, dentro del carro bomba y se fueron. Interesantísimo. Y me parece que hay algunos amigos venezolanos, ¿dónde están? ¿Se nos pueden explicar un poco más del tema de mantenimiento de las herramientas y conectores? Ideal, ¿o no? Dale micrófono. Va para allá. ¿Le paso el de Chayano o el...? Con ganas. Bueno, los que no lo conocen, le voy a hacer una pequeña introducción. Ellos son amigos venezolanos. Para los que no conocen, son representantes de Olmatro, técnicos de Olmatro en herramientas, pero un poquito breve. En el fondo, yo lo vamos a hacer igual. Pero lo ideal es que le explique un poco el mantenimiento de las mangueras y los conectores, porque sí es interesante para el tema de caudal y lo que tengan de presión con el tema de las mangueras, si se rompen, sobre todo. Bueno, antes que todo, muy buenos días. Es importante que hay un producto que es muy costoso y siempre lo hablo a lo largo y extenso de mi trabajo. Es el mantenimiento preventivo a través de un producto que todos lo conocen, que es ACE. ACE, jabón. Después de usar una herramienta hay que lavarla a fondo. ¿Por qué? Porque el material residuo de aceite, combustible, cualquier tipo de estos elementos va a ocasionar desgaste, porque hay fricción con metal, hay fricción con arena, con suelos extraños, y todo esto va a ocasionar que si una manguera de 720 bares llegase a reventar, no va a ocasionar un accidente, porque todas las mangueras están revestidas de un cable de acero entrelazado. ¿Y qué sucede? Al descubrirse esa tela de alambre que nosotros encontramos, que son las conexiones viejas, va a haber una exposición de metal. Al haber una exposición de metal, va a haber el otro señor que se llama óxido. Ese óxido viaja de extremo a extremo y crea las famosas vejigas, no sé cómo le dicen aquí, tetas. Esas tetas salen porque la exposición de este metal a raíz del mantenimiento de tirar las mangueras o arrastrarlas, pierden sus condiciones. Discúlpenme si hablo un poquito mal porque estoy saliendo de una parálisis facial y a veces se me enreda un poco la lengua. Básicamente. Y lo más recomendable de todos los equipos hidráulicos es no conservar el combustible en envase por mucho tiempo. El combustible pierde todas sus propiedades a lo largo y extenso de los días. Los equipos hay que prenderlos cada 8 días, de 20 a 30 minutos, ¿verdad? Para que haya consumo de ese combustible y nuevamente volverle a agregar combustible fresco. Esa es una de las condiciones principales para que un equipo se mantenga con condiciones seguras, óptimo y en buen funcionamiento. Eso es lo más básico que podemos hacer, porque esto es muy intenso, pero de verdad es lo más fácil. Conservar las mangueras y conservar el equipo de esta manera. Gracias. Muchas gracias. Pero sí, una de las cosas importantes también de lo que hablaba, en el fondo, cuando hablamos de conservación, y es una cosa que a nosotros los bomberos nos cuesta un poco por ser voluntarios y para poder explicar un poco el sistema que es muy parecido al nuestro y el mismo que tenemos. De repente nos cuesta un poco hacer mantenimiento a nuestro equipo. Yo creo que una de las cosas importantes, pues una tabla larga, en el fondo yo la lavo, la limpio, la desinfecto y la vuelvo a ocupar. Y si por último estuviera con sangre, bueno, mala suerte, al que le tocó, no es un tema muy importante. Pero sí el tema de las mangueras. Las mangueras, cuando hablamos de alta presión, de hidráulica, en el fondo es importante que cuando hablaba un poco de lo que pasaba, generalmente cuando se rompen se engloban, porque esto es una malla, no todas tienen mallas de acero, algunas tienen mallas de Kevlar, es re complejo el tema. Los conectores van de presión, los conectores machos, los conectores hembras van a presión, por lo tanto no es llegar y cortar la manguera y volver a colocarlo, sino que tiene todo un tema de certificaciones de 900, ¿cuántos bares tenían? Trabaja 10.500 PSI, 10.500 PSI. la de alta presión, y la de baja trabaja 25 bares. Eso es lo normal. Y hay que estar pendiente porque un accidente de esto... Yo se los voy a mostrar. Espérenme un segundo. Vamos a cambiar un poquito. ¿Con qué dijiste que hay que lavar con jabón? Tengo acá una... Detergente. No sé cómo le dicen aquí. Es detergente. La plato. Porque de esta manera liberamos el aceite que de una manera u otra
hace que patine, no sé cómo le dicen, se deslice con facilidad en aquellos cuerpos extraños, llámese suelo de metal, suelo de madera, suelo de piso, y estas son las cosas que hacen que se desgasten. Por eso que hoy en día hay una manguera que se llama core, donde la manguera interna de presión va dentro de otra manguera, que si llegase a reventar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la manguera? Se va a bombar y las válvulas de seguridad me van a permitir liberar esa presión interna. Voy a tener un margen de seguridad. En cambio, las mangueras de antes va en una la de alta presión y una la de baja, muy buena, que es alto riesgo para nosotros cuando no le damos un buen servicio y no cuidamos el tema de la protección de nosotros. Nosotros primero, segundo nosotros, tercero nuestro compañero, cuarto nuestro compañero y quinto la víctima. Es el deber ser para conservar nuestras condiciones de vida para poder seguir prestando a la comunidad. Bueno, este es un plagio, ¿ah? Y un plagio porque de verdad lo saqué con Jordi, que el que les va a explicar después algunos temas, pero tenía esta lámina que me gustó bastante cuando estuvimos viendo Jordi el español que les va a tocar el día de mañana. Pero para que puedan ver, en el fondo ahí tienen el accidente, en el fondo de una rotura de manguera. Y cámbiate a la nuestra. Lo vieron todos, ¿no? No se ve muy bien, pero realmente como era plagio, la idea es que no se vea muy largo para que después lo vean cuando les toca, pero es importante. Es una anécdota que viajó a nivel mundial, que lo sacó la Shell, donde simplemente la perforación de una aguja, ¿verdad?, le ocasionó daño a esta persona. Es un documento que es legal, porque anda por ahí publicado, y lo cortaron. Y le hacen cercenaciones a la mano. ¿Por qué? Porque el aceite hidráulico, aunque no lo quieran ver, es alta presión y es corrosivo a las mucosas y a la piel. Entonces hay que cercenar la mano para liberar la presión que había interna, porque no fueron, si bien saben que un hidrojet trabaja 3.500, imagínate esta, que nos ocasiona daño en la mano, una presión que trabaja 10.500 PSI, o sea, está excedida, y entonces le cercenan las manos para limpiar los tejidos, para limpiar las manos, la liberación de tensión y este tipo de cosas. Esa información viaja mucho por internet y fue suspendida porque causaba mucho impacto hacia todos nosotros, para algunos. Gracias por la oportunidad. No se preocupe, vamos a seguir en el fondo haciéndole preguntas a los amigos, porque en el fondo hablar de los técnicos y gente que nos puede aportar bastante. En el fondo a mí me gusta harto el tema mantenimiento y yo creo que para bomberos nos cuesta harto hacer el tema mantenimiento, porque nos cuesta mucho por un cuento de tiempo y eso, pero es re importante tenerlo y tenerlo en conocimiento y tenerlo en constancia y tenerlo en el pensamiento de que en el fondo, cuando yo lo pongo ahí, el cuidado de las mangueras y conectores, porque de verdad son parte de nuestro diario utilizar de nuestra herramienta y en el fondo deben estar en óptimas condiciones. Lo otro, no utilizar mangueras para tirar o colgar las herramientas, no situarse sobre las mangueras, cosas importantes en el fondo cuando vayamos a ocupar técnicas de electrificación. Proyección de trozos del vehículo, ojo, muchas veces lo cortan y eso es sumamente preocupante. Además por los altos costos que para nosotros es complicado, porque de verdad nos rompen una manguera y no es tan fácil que llegue mañana y nos compren una nueva. O sea, tenemos bastantes dificultades para poder comprarla y poder llegar a tener una manguera nueva y en el fondo tener herramientas nuevas y tener varias cosas que en el fondo siempre vamos a tener como consideraciones, lo que vamos a ir ocupando a través del tema curso, por lo mismo. Y proyección de trozo del vehículo, ordenar herramientas que no estén usando en zona determinada para ellas y tenerlas en alguna zona que en el fondo estén para que no se, primero por pérdidas y por todo lo que pueda pasar. ¿Alguna duda que tengan hasta el minuto? ¿No? ¿Estaba bien? Sueño mucho, me imagino, para algunos que los vi anoche, así que manejo de equipo, lo que debe ser transportada en sus puntos de agarre. Lo que les explicaba ahí un poco cómo se rompen las mangueras y cuando ya tenemos eso, lo que va a pasar es como nos explicaba el amigo, en el fondo estamos hablando del matro, en el tema de Lucas, que también lo conozco bien, lo que tienen en vez de malla metálica, lo que tienen una malla de Kevlar y eso también les va a permitir exactamente lo mismo, lo que hace que a alta presión, lo que se empiezan a englobar, que para nosotros lo conocemos más así, y eso quiere decir que la manguera ya tiene una rotura, y esa rotura debe ser, no sé en el caso de ustedes, me imagino que cambiada, en el fondo no hay otro. Y con el sistema Gore, que es lo que explicaba recién, que lo que es que al final,
juntaron y como ya terminó la patente en el fondo del Gore, ya empezaron varias personas o varias empresas más a sacar este mismo sistema. Para los que no conozcan solo el Matro y quieren conocer una herramienta, es que tienen solo, lo bueno del Matro es que tiene solo una manguera, además no se enreda. Lo que tienen ustedes que siempre pueden hacer así, tienen una sola manguera, un solo conector, que de 2 conectores que teníamos, macho hembra por entrada o salida de líquido hidráulico, ahora solo lo tengo en una. Ese es el sistema nuevo que están inventando las herramientas hidráulicas. ¿Ya? Y en este caso, en hartas marcas más, también ya están empezando a sacar la unificación de 2 mangueras en un solo conector, cosa que para nosotros también es bastante bueno, y al final todos estos beneficios y guerra entre marcas de herramientas nos van beneficiando automáticamente a nosotros como bomberos, porque nos están dando mejor tecnología al final para este tema. Herramientas hidráulicas que ustedes, o nombres de los que vayan conociendo, o como los quieran conocer, para que en el fondo no vayamos diciendo pásame este o pásame esto otro, y eso es lo interesante que podamos empezar a conocer, que es cizalla o tijera hidráulica. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué más? ¿Sí? Solo corta. Ok. Y tenemos varias en el fondo. Tenemos cizallas con este tipo de hojas y en el fondo con hojas rectas, etcétera. Hay 2 modelos. No sé si habrá más, no conozco más, pero conozco bastante herramientas. Y creo que tenemos estos 2 tipos y se los traté de conocer, y el resto ya cambia solo, o la variación en el fondo es de marcas. Mandíbula o arrancador. Y aquí sí tenemos varias cosas más. Nos puede servir para... ¿Qué más? Expande. En el fondo yo lo que hago es coloco acá y hago esto, y lo que me está haciendo expandiendo. ¿Qué más? Traccionar. ¿Qué es lo que tracciona? Ya, perfecto. Tracción. ¿Qué más? Comprime. Perfecto. Esos son principalmente en el fondo las funciones de la mandíbula o el esparrancador. Cilindro hidráulico o RAM, que era conocido antiguamente. Para y levanta. Perfecto. Dale. Y herramientas combinadas que tenemos: mandíbula y cizalla, más conocidas como las combi. En el fondo cortan, expanden, y en el fondo tenemos estas 2 de menor, en el fondo, diámetro, menor presión, en menor volumen, pero al final nos cumple muchas veces el objetivo de lo que nosotros cumplimos, en el fondo lo que nosotros queremos. Dale. Explicación. Técnica número 1 de lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos primero? Nosotros encontramos un vehículo, hacemos la estabilización, tenemos todo, acceso a la víctima, tratamos de buscar, y si no tenemos... Ya, a través de más de las puertas, ya, de las puertas, creo que sacamos puntualmente antes de sacar la puerta. Vidrios, ok, vidrios. ¿Qué clase de vidrios tenemos? Dale. Ya, vamos en orden. Extracción de vidrios. Tenemos vidrios templados, ok, templados. ¿Cuáles son los vidrios templados? Para que todos lo puedan entender y los de atrás me puedan contestar, porque estamos jugando con los de adelante. De atrás, ¿usted cómo se llama? Usted, la señorita que le veo acá en diagonal. ¿Sí? Ya. Cuando yo reviento un vidrio de los costados que se llaman templados, ¿entienden ustedes, no? ¿Sí? ¿No? Está durmiendo. Debería haberse acostado temprano, ¿eh? Yo le dije anoche, vaya a acostarse. ¿Le dije o no le dije? Vaya a acostarse. Templado. Entonces, cuando yo los reviento, ¿qué característica tienen estos vidrios? Se desgranan. Ok. Son ¿cómo? ¿Qué pasa cuando yo voy y reviento uno de estos? Se astillan. Perfecto. ¿Y cómo lo saco? ¿Hacia dónde? Estamos bien entonces. Perfecto. Ya, ok, templado. Y generalmente están en los costados, sí, la luneta trasera. Eso debería ser la lógica.
En el fondo, cuando yo hablo de la lógica, es que deberían ser las lógicas de los vehículos. Y la lógica no siempre existe, pero ojalá siempre existiera, digamos. Ok, y tengo eso. Y la segunda son laminados. ¿Y qué significa tener un vidrio laminado? No, vamos a darle a las damas, pero hemos trabajado toda la mañana. De pie, que no la vemos de acá y de verdad queremos apreciar su hermosura. No, de pie, por favor. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Ahora. Que tiene una lámina entre medio de los dos vidrios que sirve para que no se astille y no salga. Es decir, cuando uno lo rompe, sale completo el parabrisas. Ya. ¿Y cómo lo saco? Cortando los costados y lo voy eliminando. Ya, y eso, muy bien, muchas gracias. ¿Y eso dónde está? Generalmente, siguiendo la lógica, parabrisas. Perfecto. Dale nomás. Entonces, en el fondo, extracción de vidrio, evitar proyección, al usar herramientas hidráulicas, que es una cosa importante. En el fondo, cuando yo voy a sacar una puerta, si tengo vidrio, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que hablábamos recién? Se estellaban 1000 pedacitos, 1000 formas. Aplicar herramientas, hago estallido y eso sí no puede ser perjudicial para nosotros, por lo tanto por eso lo saco. Y además, como hablábamos, como objetivo principal, permitir otro acceso al lesionado. Dale nomás. Y hablábamos, laminados o inastillables, protección del lesionado, quitar sello de goma, sacar parabrisas, dejarlo en un lugar seguro. Eso es importante. Cuando está, a ver, estamos hablando de autos súper antiguos porque entendemos, le contesto al tiro, estoy hablando de autos antiguos y yo lo coloco porque nuestra realidad, y cuando hablo de nuestra realidad, hablo de mi realidad, por lo menos chilena, todavía tengo autos que sí van colocados con la goma. Entonces, cuando hablamos de retirar, o en el fondo de cortar los dos pilares para poder sacarlo y arrugar, todavía tienen una goma, entonces por eso la dejo colocada y todavía está colocado. Pero lo ideal es que en el fondo ahí les vamos a explicar cuando vienen autos nuevos, pero por eso está colocado y está puesto así, digamos, todavía está quitar sello goma. Cuando habla, que no sé si saben de los autos de nuestra realidad, es que iban colocados sobre una goma y con esa goma, ¿se acuerdan que cuando los instalaban le sacaban una piola o un hilo y con eso iban quedando? Ahora ya estamos un poquito más avanzados, que van puestos sobre silicona. Bueno, estamos hablando de la lógica que también hayan templado, en el fondo tengamos laminados en el parabrisas y no tengamos vidrios de casa todavía, o vidrios normales, de vidrio cristales puestos en los laterales, que de verdad yo sí me he encontrado, yo creo que muchas veces ustedes se han encontrado que van a reventar a través del punzón o algo así, y de verdad no hace nada. Me dice, pero no puede ser que en el lateral de repente tengamos laminado. Y no es laminado, sino que es un vidrio de casa que lo hicieron para poder colocarlo por bajo costo. Entonces, nosotros, los latinoamericanos, voy a hablar, creo que nos podemos encontrar con 250.000 sorpresas con respecto al auto. Y sobre todo a los vidrios. Así que un poco por eso están puestas algunas cosas que ustedes van a decir, oye, el instructor como retrógrado, pero de verdad yo lo dejo así porque cuando lo pasamos nosotros allá dicen, ¿y los que están con la goma? Entonces, parece que acá hay más evolucionados que en Chile y dije, lo voy a colocar igual, así que está puesto y un poco por eso, digamos, porque que era más fácil cuando sacábamos el parabrisas, que a veces sacábamos esta goma que le estoy hablando y salía el parabrisas completo y no era necesario romper en la técnica de que teníamos que ir con el H y se la pasábamos al compañero y el compañero por el otro lado rompía la otra parte. Así que está puesto por eso. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Ahora tenemos otro inconveniente que son de polímero. Sí, bueno, lo ideal, y siempre fui lo ideal, es que se ocupara el cincel neumático, no sé si lo ubican, que es la sierra neumática para poder sacar los parabrisas. Y eso es lo ideal para todos. Y ojalá todos pudiésemos tener la herramienta del cincel neumático para sacarlo. Y volvemos a nuestra realidad y en el fondo tratar de explicarlo para que todos lo podamos hacer. Porque
Entonces, no tengo cierre hidráulica, no voy a sacar el parabrisas. Entonces, en el fondo era un poco eso, a redondear, a decir, ¿sabéis qué? De verdad nuestra realidad es que todavía estamos tratando de cortar y ojalá se comprima este parabrisas y ojalá de adentro lo podamos sacar, ya sea polímero, laminado, templado, lo que tengan adentro. Lo que tengan como parabrisas. Yo me he encontrado con parabrisas también templados, que en el fondo le hemos puesto punzón neumático, hemos reventado y se ha reventado en 1000 pedazos. Es decir, qué ideal. Qué ideal cuando lo vamos a hacer en un recate, pero de verdad, en el fondo ojalá tuviéramos la herramienta óptima y eso lo vamos a sacar con el fondo, con la sierra o el cincel de lo que explicaba recién, que era que corta el parabrisas como prácticamente cortar un queso y decir lo saco perfecto. ¿Bien? ¿Alguien más tenía una duda? Señor. Yo tengo una consulta. Dígame. Con el tema ahora de los vidrios, por ejemplo, de los patrulleros, esos vidrios blindados, ¿cómo se trabaja con eso? Sí. ¿Ah? Sí, claro, lo mismo que estábamos hablando recién. En el fondo, ojalá estuviéramos sin ser. Lo ideal es que es con la mandíbula y ni siquiera con vidrios que sean. Es decir, nosotros tenemos formas. Generalmente tenemos forma. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta está hecha mucho más que para un vidrio blindado. Es decir, con la técnica que vamos a aprender ahora, que es cortando pilares, en el fondo con la reducción del parabrisas, en el fondo lo que logramos es que esto al final se comprima a un punto que es el punto medio del parabrisas y con eso lo podamos sacar en el fondo hacia afuera, digamos, cortando los pilares A o el pilar 1 de los vehículos, ¿cierto? Y con eso no tenemos problema con los vidrios blindados. Ciencia exacta no te lo podría dar, pero lo voy a averiguar bien en el fondo qué es lo que podría dar, pero me imagino que por la presión de una herramienta no deberíamos tener problema con los vidrios. Señor. 2 meses atrás en Pacheco tuvo el muchacho formato de Campillo, Oscar de Campillo. Oscar Campillo. Están haciendo el tema, viene a hacer curso de reagente nuclear pesado sobre vehículos blindados. El tema de la sierra se abre y se puede cortar, pero se traba, lleva más tiempo. Tienen, no sé, un muchacho de Armato, ¿sabe? Tienen una tijera neumática que es para cortar vidrios. Parabrisas. Vidrios claro, de eso, blindados, como quien dice. Todo para arriba. Párese nomás, no hay problema. Le mandamos el micrófono. Para caminar un rato, espérame. El problema blindado, hoy en Venezuela se maneja mucho carro blindado. Es el acceso al vidrio blindado, ¿verdad? Pero hay un cortador que es de 274 toneladas que permite cortar el vidrio. Pero hoy en día, no sé, me tomo la palabra del instructor porque yo vine a aprender también, o sea, a tropicalizar nuevas técnicas, nuevos conocimientos, o sea, yo no me las sé todas, pero en Venezuela tenemos mucho carro blindado. Entonces, el problema de los carros blindados, porque ya lo vimos, le hicimos clase con los blindados y es algo secreto, el problema es el acceso. Pero con esta herramienta yo lo puedo cortar y de hecho es lógico que no tumbemos el vidrio, no lo partamos completo porque son muchas láminas laminadas, ¿verdad? Que de una manera u otra se van a convertir como una tela de araña, no sé cómo dirá el animalito que anda por ahí, que es una araña. Está bien. Se convierte en eso y la idea es que cuando tú cortes el aparal, como lo dijo el instructor, tú puedes accesar a él, cortes el paral, por lógico va a cortar el vidrio y tú lo puedes sacar hacia afuera. De igual la goma, porque es difícil a veces identificar un carro, tú lo puedes identificar por la goma o por el ancho del vidrio, porque estos vidrios no pueden bajar completo, porque después no pueden subir. Entonces, por el ancho de la goma, tú puedes determinar si el carro es blindado. O el color del vidrio también te va a determinar si es blindado, porque allá es difícil determinar un carro porque se usa mucho el polarizado. Pero sí, es cortar el paral y tratar de accesar. Lo difícil es accesar y sacarlo hacia adelante. Hacia adelante, cuando hablo hacia adelante es tratarlo de sacarlo hacia afuera, pues. Sí, no, perfecto. Pero lo vamos a ver bien en el fondo, por eso yo les explicaba, yo creo que independiente que hagan una sierra sable, ideal. Y yo creo que siempre nos colocamos en el óptimo de lo que lo pudiésemos tener, ojalá lo tuviéramos. Y ojalá tuviéramos todo el cincel también para sacar el parabrisas.
pero partimos como inverso al óptimo de lo que tenemos, sino que tratamos de ver qué es lo que podemos optar. Lo otro es que nosotros como profesionales debemos estudiar o investigar en las casas que blindan los carros para ver los puntos débiles de ellos, porque eso son cosas secretas, pero nosotros como organismo de seguridad que le brindamos a la comunidad debemos saber cuáles son los puntos débiles para tratar de picar el carro y poder sacar el video. Pero yo les digo algo, antes de que terminemos este curso, mañana podemos ser, yo les voy a averiguar, voy a pedir que me manden la información con respecto al tema de los parabrisas blindados y ver realmente dónde están, y me imagino que no deben tener oposición con respecto a los cortes que nosotros podamos hacer con la herramienta, con la mandíbula, digo. O sea, con la cizalla. Así que voy a averiguar y se los voy a traer para poder exponérselo, digamos, a que tengan el conocimiento y tengamos todo el conocimiento con respecto al tema. Bueno. Hablamos de los vidrios templados, se fragmentan generalmente en pequeños trozos y se encuentran en partes laterales del vehículo, lo vimos recién. Lo ideal es que en el fondo, ¿con qué podemos sacar o con qué podemos reventar un vehículo los vidrios templados? Con punzón neumático. Y si no lo tengo con... Bueno, ¿están claros, sí o no? Todos. Sí, perfecto. ¿Cómo sacar un vidrio lateral? ¿Sí? Ok, siempre en algún punto, ojalá abajo y no arriba, para que no pasen con la mano, que eso se ha visto. Todos dicen, ¿por qué? Porque ya lo he visto 1000 veces que lo ponen al medio y no pasa nada y tienen que buscar un punto de apoyo para que el punzón neumático, en el fondo, lo que haga el efecto de resorte, y con ese resorte haga la centralización de fuerza a través de una punta y con eso logre, digamos, estallar este vidrio. Posterior a eso, todo lo que saque, todo lo que esté con extricación del vehículo, todo lo que esté sacando del auto, ojalá siempre para fuera. Y lo otro, siempre en lados contrarios a las personas que yo voy a atender o a nuestras víctimas. ¿Bien? ¿Todo claro? Ok, vamos. Extracción de puerta, extracción de apertura de puerta. Con las puertas tenemos dos métodos. ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué hacemos con la puerta? En el fondo primero la abro. Y ese método se llama método de la cerradura. En el fondo, ¿qué es lo que logro cuando hago el método de la cerradura? Es abrir la puerta. Perfecto. Lo vamos a ir viendo bien somero este tema, en el fondo bien rápido, para que lo podamos ver bien detallado cuando lo hagamos práctico. Pero la idea es que, ¿qué puedo hacer? O en el fondo, ¿qué es lo que logro con esto, con el método de la cerradura? ¿Cómo lo hago? ¿Quién sabe? ¿Quién nos puede explicar cómo hacerlo? Que no sea el amigo de Olmatro, que ya lo tenemos de casero con el tema. Y al generar fuerza ahí te abre allá para poder poner... Sí, no, pero en general, ¿cómo lo haría usted? ¿Cuál es el método de la cerradura? Usted me decía, o alguien que nos diga, sé que hay dos métodos. Por lo general, si la puerta está, si el vehículo está chocado, el vehículo está chocado y tenemos que sacar esa puerta, es muy raro que esa puerta, por ejemplo, en ese dibujo esté de esa manera, porque si no, no la tiene que sacar. Es entonces, gráfico. Por lo tanto, no. ¿A qué voy? Es una introducción porque por lo general tenés una apertura por la cual poder meter las uñas del expansor. Y si no la tenés, la podés generar mediante presión, mediante podemos hacer a través de ese método y estamos de acuerdo que en el fondo otro método. ¿Qué es lo que logro? Espera, vamos a ir separando. En el fondo cuando logro y qué es lo que necesito, primero que nada, no golpear las herramientas, no golpear las puntas. ¿Por qué? Porque el costo de estas herramientas son altamente costosos y por lo demás lo ideal es no golpear la herramienta, sino que para eso inventaron otras herramientas. ¿Cuáles? Barretas o jáligas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que logro con eso? En el fondo, abrir el espacio necesario ¿para qué? Para poder introducir las puntas de qué? Del expansor arrancador. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, posterior a eso se introduce el expansor, se evaluará, el operador evaluará en el momento si hacerlo del lado de la cerradura o del lado de las bisagras. No, pero estamos viendo abrir la puerta. Abrirla, bueno, del lado de la cerradura. Y ok, tanto, y lo abro hasta que en el fondo me da o rompo hasta que salte.
hasta que salta la cerradura. ¿Están todos con eso? ¿Bien? Perfecto. Y si no, tengo otro método que decían, habían dos métodos. Una, abrir la puerta y en el fondo lo que voy a lograr, si lo que hablaba el amigo acá, que si vengo acá y tengo un accidente que me provocó en el fondo fuerza y deformación de la puerta, ¿cierto? Y yo la abrí, no es que voy a abrir la puerta tal o igual como si me abriera, como si la tuviera normal. Por lo tanto, si yo la abro, digo, me abrió esto y necesito sacar gente adentro, determino decir, no voy a hacer porque no me sirvió absolutamente de nada, ni siquiera entro yo y tengo que sacar gente, decido sacar la puerta. Y ahí tengo otro método que se llama el método de la bisagra, en el fondo más cómodo, y es romper bisagra por bisagra, y eso lo vamos a ir aprendiendo, que es, pudiendo ser, dale, que lo tengo más acá, que abríamos la puerta, un poco ahí lo tienen súper claro, abríamos un espacio entre la puerta y la bisagra y la cerradura, y abrían el esparrancador o la mandíbula o el separador, hasta que me provoque y me produce el espacio para poder entrar, dale. Después tenemos apertura en forma manual, determinar presencia de airbag, importante, con Jordi que lo van a tener el día domingo, es sumamente importante que vean y sumamente bueno. Nosotros revisamos la presentación, o sea, la vimos y de verdad un privilegio tenerla, y lo que van a ver de airbag es el ayer de airbag, el hoy de airbag para nosotros y el mañana de airbag y el pasado mañana de airbag, así que vamos a quedar súper bien con ese tema y vamos a estar todos presentes, ojalá, para esa clase. Así que, pero importante cuando hagamos extracción de puertas es que veamos apertura en forma manual, que es lo que hablábamos como primera prioridad, determinar presencia de airbag, crear espacio de inserción, que es lo que tratar de abrir el espacio necesario para que a través de esta apertura de mandíbula que la colocábamos entre ventana y puerta para que esto me abra automáticamente ese espacio, extracción de la puerta forzándola con el expansor del lado a las bisagras, el corte de las bisagras con ensayada ahí. Vale, creo que tengo una. Yo una consulta, ¿puede ser? ¿Sí? Cuando vos mostrabas el ejemplo recién de abrir entre la base de la puerta y la parte el techo. Sí. Hay herramienta, en el caso nuestro, la herramienta no nos da la apertura del expansor para llegar a ese punto, ¿cierto? Sí. ¿Hay posibilidad de poder colocar algún tipo de taco o algún tipo de suplemento como para poder, si es que es la única técnica que podemos utilizar en ese momento, digamos, el trabajo, digamos, y la función es la misma en cuanto a la fuerza que hace para poder deformar la puerta? Sí, claro. No hay problema. Sí, lo vamos a ver. Lo otro que se puede hacer es... Pues yo sinceramente, perdón, no la vi nunca. A lo mejor ignoro la técnica de abrir, como mostrabas recién. Sí, lo que hace que en el fondo es ejercer presión en el centro, y al ejercer presión en el centro provoca este movimiento, y al provocar este movimiento lo que hace es que te abre automáticamente el espacio para poder meter el esparrancador. Esa es una forma. La otra forma es que, como no da, es que abras tu mandíbula, el esparrancador, está la puerta, ¿no? ¿Verdad? Entendemos que no tengo más dedo para hacer el marco, pero está aquí. Introduzcas acá, lo vamos a ver, y apretes sobre la chapa, sobre la cerradura. Lo que produce es que automáticamente al apretar acá, igual me abre un espacio aquí y yo pueda introducir la herramienta y pueda abrirlo. Por eso le decía que es súper somero, y las técnicas en general hay muchas, y es mucho más fácil para mí poder explicárselas en terreno, y por lo demás van a poder ocuparlas todos. En el fondo, con lo bueno de este curso, que tenemos harto para poder utilizar y harto para cortar, pero sí tenemos varios métodos, y la idea de que estos métodos los vayamos aplicando en la práctica, uno a uno, varias cosas, los que conocen otros y lo puedan mostrar, también se los agradezco. Yo por lo menos conozco 3 o 4 métodos para abrir sin tener que ocupar el Halligan, porque lo otro era que llegaban, y yo he visto en varios cursos que llegan ahí ¡fua! Y que hay facilidad no golpearlo, porque en el fondo sería lo más fácil. Entonces lo ideal es que tenemos otras cosas que nos va, y a la larga la modificación de esto nos ha ido facilitando un poco que las técnicas para nosotros sean mucho más fáciles. ¿De acuerdo?
extracción de puertas, teníamos ahí, el otro el método de la cerradura, que vamos a cortar, lo que nos abre un espacio por fuera, es decir, si no la hemos sacado, lo ideal es que después cortemos la cerradura, la de arriba, la de abajo, y con eso lo logramos. La bisagra. Sí, mira, la evolución también ha hecho que ya no son de acero, ya no son gruesas como de 0,5, como los autos antiguos, pero vamos a aprender también las dos técnicas, en el fondo sacarla para poder reventarla, y en el fondo salga el pasador. La bisagra es súper fácil de entender, en el fondo está la bisagra que está aquí, y entre medio de estas dos bisagras hay un pasador. Lo ideal es que romper ese pasador. Ahora, ¿qué pasa con los autos antiguos y qué pasa con lo que teníamos antes? Que cuando nosotros empezamos a abrir, empezamos a sacar el pedazo de lata completo, y al final sacamos así un pedazo entre el guardafán, guardapolvo, como lo quieran llamar, y al final sacábamos completo. Entonces, por eso que al final decidimos cortar, y lo que viene ahora es que no es tan complicado y podemos cortar cerca de las bisagras, y tenemos un espacio entre bisagras para poder cortar. Y eso lo vamos a ver bien aplicado. Sí, pero las herramientas tienen. En el fondo yo creo que el tema es aprender a ocuparla y a poder adaptarse un poco con el tema de las herramientas. Yo lo he visto, y yo creo que muchos de ustedes también lo han visto. En el fondo, cuando se pelea, cuando la herramienta busca solo su acomodo, busca solo su forma, busca solo la forma en que está cortando. Cuando nosotros forzamos esa forma, esa autoinstalación de corte, generalmente cuando provocamos que la herramienta tenga o sufra algún daño. Y también rompemos la normativa que dice sobre 0,5 milímetros de acero no lo corte, y hay varias cosas. Pero lo vamos a ver. Señoras, ¿tienen alguna duda hasta el minuto? ¿No? Paramos unos 5 minutos para que puedan estirar un rato las piernas, puedan fumarse un cigarro, y volvemos.